En este vídeo vamos a ver la derivada de la función compuesta y vamos a ver cómo se calcula la matriz jacobiana para la composición. En la proposición 322 hablamos sobre la regla de la cadena y decimos lo siguiente: sea f de Rn en Rm y g de Rm en Rk, es importante que esto se cumpla para poder hacer la composición, tal es que f es diferenciable en A perteneciente a Rn y g es diferenciable en la imagen del punto A través de la función f que vamos a denominar b, es decir, en b que es f de A, y pertenece a Rm porque la función f acaba en m coordenadas. Entonces, la función f compuesto con g es diferenciable en A y se verifica que la diferencial de la función f compuesta con g en el punto A es componer la diferencial de la función f en el punto A con la diferencial de la función f en el punto f de A que hemos denominado b. Como proposición 233, pues tenemos que en las condiciones de la proposición anterior, pues se cumple que la matriz jacobiana de la composición en el punto A es multiplicar la matriz jacobiana de la función g en el punto f de A, que hemos denominado b, por la matriz jacobiana de la función f en el punto A. Lo que estamos diciendo es que la matriz de la composición es el producto de las dos matrices, la de la función f y la de la función g, particularizada en el punto b, que es f de A. Y el jacobiano de la función compuesta pues va a ser el producto de los jacobianos de las funciones componentes, es decir, que el jacobiano de la función compuesta es el producto de los dos jacobianos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de aplicación que va a ser el siguiente. Nos dice aquí: dadas las funciones f de R2 en R2, dadas por f de xy, 2x menos y, x cuadrado menos y cuadrado, y g de R2 en R2, dadas por g de zt, pues z cuadrado más t, z más t cuadrado, nos pide, en primer lugar, que calculemos la composición. En segundo lugar, que calculemos las tres matrices, la jacobiana de f, la jacobiana de g y la jacobiana de la composición. En tercer lugar, nos dice que para el punto p igual a 1, calculemos q, que es f de p, y comprobemos que realmente se cumple que la matriz jacobiana de la composición es el producto de las dos. Nosotros vamos a ir un paso más allá, es decir, vamos a comprobar que esta matriz genérica con la x y la y va a ser el producto de estas dos matrices. Bien, pues comenzamos con el punto 1. En el punto 1 lo primero que tenemos que hacer es calcular la función compuesta. Pues la función compuesta la vamos a llamar h de x y va a ser f compuesta con g en x y esto sería g de f de x y. O lo que es lo mismo, esto va a ser g de 2x menos y, que es la primera coordenada que proporciona la función, y la segunda x cuadrado menos y cuadrado. X cuadrado menos y cuadrado. Y entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Si nos damos cuenta, esto va a hacer el papel de la z y esto va a hacer el papel de la t. Es decir, lo voy a escribir aquí en rojo, esto va a ser como la z y esto va a ser como la t. Es decir, que donde yo vea una z, tengo que escribir esto, y donde yo vea una t, tengo que escribir esto. Por tanto, nos va a quedar lo siguiente. Esto va a ser igual a... Lo primero, pone z cuadrado, pues entonces 2x menos y al cuadrado, más t, es decir, más x cuadrado menos y cuadrado, coma, y en la segunda coordenada pone z más t cuadrado, es decir, 2x menos y más x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollarlo para tenerlo un poquito más simplificado. Y hacemos cuadrado el primero, 4x cuadrado, más cuadrado el segundo, más y cuadrado, y menos el doble del primero por el segundo, o sea, menos 4xy, más x cuadrado menos y al cuadrado. Y en la segunda coordenada, pues lo que tenemos es 2x menos y ahora tendríamos primero al cuadrado, x a la cuarta, más y a la cuarta, y menos 2x cuadrado y cuadrado. Esto lo terminamos de arreglar, pues se pueden juntar algunas cositas y tenemos que 4x cuadrado más x cuadrado serían 5x cuadrado. Tenemos que y cuadrado menos y cuadrado se nos va a ir, lo tachamos. Y nos quedan menos 4xy, menos 4xy, coma. Y ahora en el otro lado, pues juntamos, empezamos
primero las cuartas, x a la cuarta más y a la cuarta. Y ahora, pues, si nos damos cuenta, no podemos juntar nada, pues vamos poniendo por orden decreciente de grados. 2x cuadrado y cuadrado más 2x y menos y. Así nos quedaría la función compuesta. Esta sería. Ahora, para calcular la matriz jacobiana, pues a esto lo vamos a denominar H1, a esto lo vamos a denominar H2 y procedemos con el cálculo de la matriz jacobiana. Entonces subimos un poquito hacia arriba, lo ponemos ahí y empezamos. Parcial de H1 respecto de x en x y. Pues sería derivar esto respecto de x. Pues entonces si derivo esto respecto de x sería 10x menos 4y. Parcial de H1 respecto de y. Pues la derivada de H1 respecto de y me la voy a traer un poquito más hacia adelante para que nos quepa bien todo. Entonces, si derivo la H1 respecto de y, pues lo que nos queda es menos 4x. La parcial de H2 respecto de x en x y, pues sería derivar esto respecto de x, 4x al cubo menos 4x y cuadrado más 2. Parcial de H2 respecto de y en x y, pues sería derivar respecto de y, 4y al cubo menos 4x cuadrado y menos 1. Pues nada, ya lo tengo aquí. Vamos a escribir la matriz jacobiana. Entonces, la matriz jacobiana para la función h en el punto x y, pues será 10x menos 4y menos 4x, 4x al cubo menos 4x y cuadrado más 2 y 4y al cubo menos 4x cuadrado y menos 1. Bien, no la perdamos de vista porque en el paso 3 vamos a comprobar que realmente esta matriz se obtiene al multiplicar las matrices jacobianas de las otras dos funciones. Vamos ahora con la jacobiana de la función f, jacobiana de f. La función f la voy a escribir aquí, f de x y, pues era 2x menos y, x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, a esto lo vamos a denominar f1 y a esto lo vamos a denominar f2 y vamos a calcular las parciales. Entonces, empezamos. Para la f1, parcial de f1 respecto de x en x y, pues sería 2. Parcial de f1 respecto de y en x y sería menos 1. Parcial de f2 respecto de x en x y sería 2x. Parcial de f2 respecto de y en x y menos 2y. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la matriz jacobiana para la función f en el punto x y, pues es 2 menos 1, 2x y menos 2y. Pues ya la tenemos aquí. Vamos ahora a hacer la jacobiana de la función g. Jacobiana de g. Pues si recordamos, la función g de zt venía dada por z cuadrado más t, z más t cuadrado. Entonces, a esta la vamos a llamar g sub 1 y a esta la vamos a llamar g sub 2. Por tanto, la parcial de g sub 1 respecto de z en zt, pues será 2z. La parcial de g sub 1 respecto de t en zt da 1. La parcial de g sub 2 respecto de z en zt nos sale 1. Y la parcial de g sub 2 respecto de t en zt nos sale 2t. Y ya lo tendríamos hecho. Entonces, la matriz jacobiana para la función g en zt, pues resulta que es 2z, 1, 1 y 2t. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es el paso 3. Y el paso 3 será comprobar que el producto de estas dos matrices jacobianas nos da el de la compuesta, el de la primera matriz jacobiana que hemos hecho. Entonces, en primer lugar, si nos damos cuenta, esta matriz jacobiana tiene la x y la y.
Y esta otra matriz jacobiana lo que tiene son la z y la t. En la compuesta, z y t no había. También daos en cuenta que cuando vimos la teoría al principio, aquí era en el punto B, y el punto B era f de a. Por tanto, digamos que aquí estas z y esta t tienen que transformarse en función de la x y de la y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. En el lugar de la z vamos a poner la primera coordenada de la x. Y en el lugar de la t vamos a poner la primera coordenada de la f. Es decir, vamos a cambiar la z por 2x menos y, que era la f sub 1. Y vamos a cambiar la t por x cuadrado menos y cuadrado, que era la segunda componente de la función g. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, en esta z, poner esto, en esta t, poner esto. Por tanto, la matriz jacobiana para la función g en x, y, pues será, digamos que aquí cambiamos la z por esto y aquí cambiamos la t por esto. Es decir, nos va a quedar 4x menos 2y, el 1, y luego nos va a quedar 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Y aquí lo que tenemos es que poner la otra matriz jacobiana, de la f, que era 2 menos 1, 2x menos 2y. Y comenzamos a multiplicar. Vamos a hacerlo aquí, que nos va a caber. Entonces empezamos. Si multiplico esto por esto, pues lo que nos queda es 8x menos 4y y más 2x. Si multiplico esto por esto, lo que nos queda son menos 4x más 2y y menos 2y. Si multiplico esto por esto, lo que nos queda serían 2 más 4x al cubo menos 4xy cuadrado. Y si multiplico esto por esto, pues lo que nos queda es menos 1 y luego menos 4x cuadrado y más 4y cubo. Esto, arreglándolo un poquito, pues llegamos a lo siguiente. 8x más 2x son 10x menos 4y. Menos 4x, porque digamos que estas dos son compensables, se van una con la otra. De abajo nos queda 4x al cubo menos 4xy cuadrado más 2. Y luego lo que nos queda es 4y al cubo menos 4x cuadrado y menos 1. Y ya tendríamos el resultado. Si comparamos esta matriz con la que ya teníamos, pues podemos comprobar que nos da exactamente lo mismo. Si particularizamos ahora al punto, pues podemos ver que nos saldrá exactamente lo mismo. Porque si particularizamos al punto, pues tenemos que para el punto P1, 1, pues en primer lugar f de P pues sería sustituir y nos sale 1, 0. Porque es 2 por 1 menos 1 para la primera coordenada y luego 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado para la segunda. Entonces, ahora si hacemos la matriz jacobiana para h en el punto 1, 1, sería sustituir en esta matriz, que es la que ya obtuvimos en su momento. Lo que nos sale es 6 menos 4, 2 menos 1. Y luego, si hacemos la jacobiana para f y para g, pues tenemos que la matriz jacobiana para f en el punto 1, 1, pues lo que nos sale es 2 menos 1, 2 menos 2. Y si hago la matriz jacobiana para g en f de p, que es donde tendría que hacerlo, pues sería sustituir la z y la t por 1 y por 0, respectivamente, pues lo que nos sale es 2, 1, 1, 0. Y ahora si las multiplicamos, es decir, si hacemos 2, 1, 1, 0 por 2 menos 1, 2 menos 2, pues lo que obtenemos sería 6 menos 4, 2 y menos 1, que es realmente lo que obtuvimos a sustituir directamente aquí. Esta comprobación es más rutinaria que otra cosa, porque si yo lo hemos hecho para las variables x e y, pues en particular para los valores de cualquier punto se tiene que cumplir sí o sí. Espero que os haya quedado claro cómo funciona la
la matriz jacobiana de la composición, es simplemente calcular las dos matrices jacobianas y multiplicarlas. Espero que os haya servido y nos vemos en un siguiente vídeo.